Soy Juan González y hoy vamos a hablar de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la victoria que obtuvimos en Venezuela, y aquí en Portuguesa vamos a conversar particularmente del circuito número 1, cómo crecimos en ese circuito, ganamos en el municipio más grande del estado Portuguesa. Vamos a conversar acerca de las elecciones en el estado Portuguesa por el circuito número 1. Víctor Uribe, dirigente regional de Voluntad Popular en Portuguesa. Entrando en materia, Víctor, el 6 de diciembre tuvimos unas elecciones que ganamos en nuestro país después de 17 años. La mejor experiencia, la del circuito número 1. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Mira, buenas tardes. La verdad es que más que la mejor experiencia, yo diría que el mejor apoyo de las personas. La cantidad de venezolanos, portugueseños, guanareños y de cada uno de los miembros de los municipios que nos acompañaron fue extraordinario. Ellos dieron una demostración que definitivamente Portuguesa ya no es el hito de una portuguesa que se vestía de rojo, que tiene una visión única de un partido que ya definitivamente se extinguió. Hoy Portuguesa tiene una visión amplia, tiene una idea además de cuál es nuestro rumbo y que sin duda alguna, a partir del 6 de diciembre, que fue ese proceso histórico, nosotros tenemos la obligación como dirigentes políticos, como portugueseños y además como representantes de nuestra tierra, de dar una demostración de que este municipio, de que este estado y de que este país tiene vías y que sueña con el desarrollo. No es solo que Víctor Uribe salió muy bien en el circuito número 1, fue el mejor de los 4 circuitos para la alternativa democrática, sino que varios dirigentes nacionales, y no es un secreto, Víctor, esto lo sabe la gente, manifestaron que hubo una especie de fraude, que incluso hubo personas que dijeron que nos quitaron la victoria en ese circuito. ¿Qué fue lo que realmente pasó allá en el circuito número 1? ¿De verdad nos quitaron la victoria? ¿Qué sucedió? Mira, no se trata de quitarte la victoria, se trata de que te quiten las ganas y las ganas no las quitaron. El esfuerzo y el compromiso de los portugueseños continúa y más de los jóvenes, a quienes les envío un agradecimiento, a los estudiantes, a quienes cuidaron los votos, a quienes participaron, muchísimas gracias. Fíjate algo muy importante, yo siempre insistí en la campaña, nosotros siempre insistimos en que el fraude está donde nosotros los portugueseños no estamos. El fraude está donde nosotros no estamos cuidando los votos. Y eso fue lo que realmente ocurrió como una de las características. Muchos de los testigos, por un tema además de quizás intereses mucho más allá de los personales e intereses políticos, que hoy no tiene sentido revisarlo, pero que existen y que nosotros lo sabemos y que no se van a volver a cometer, o intereses que simplemente jugaban a la participación de muchos de los actores políticos y que hoy definitivamente se ven enterrados en la historia de este Estado. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de reconocer que los procesos electorales son procesos que se deben llevar en conjunto con los partidos políticos, con la sociedad civil, con cada uno de esos actores que definitivamente te dan la oportunidad y la posibilidad de llegar o no al poder. Nosotros tuvimos una gran responsabilidad el día 6 de diciembre y fue demostrar que los jóvenes tenemos una visión amplia del país que además no nos va a detener absolutamente nada, y la responsabilidad más grande fue el 7 de diciembre cuando nosotros le dijimos a Portuguesa que íbamos a revisar las actas, que íbamos a seguir trabajando y que sobre todo tenemos un compromiso no solamente con nosotros como generación, sino con un hombre como Leopoldo López, con los presos políticos, con los detenidos, con los que están exiliados y con cada uno de los hombres y mujeres de este país que hoy tienen que hacer colas, que hoy se desgastan y pierden su tiempo en cosas que definitivamente no son del interés personal. Nosotros soñamos con un país donde nosotros podamos salir de las universidades, conseguir empleo, donde nosotros podamos salir de nuestra casa y no nos asalte, en un país donde todos los derechos sean para todas las personas y ese sueño no nos quita absolutamente nadie. Fue una guerra que definitivamente no perdimos, sino al contrario fue una lección y como le digo yo a los amigos, fue realmente un posgrado en política lo que hicimos. Es así. Es muy interesante y de suma importancia escuchar la experiencia de Víctor Uribe porque fue donde la alternativa democrática llegó más lejos y donde pasaron cosas que pueden enseñarnos a todos, sobre todo a los ciudadanos que estamos tan pendientes. Allá pasaron dos cosas. Primero, el municipio de Guanare, el lado positivo, el único municipio que se ganó. Y no solo el único municipio que se ganó completamente, sino que es el municipio electoralmente más importante del estado Portuguesa porque es el que tiene más electores. Pero también hay otra parte que queremos escuchar, es que en los 14 municipios electoralmente la alternativa democrática creció. El único que quedó igual en los votos fue el municipio Sucre. Entonces esa experiencia de ese circuito donde en un municipio ganamos y en otro nos mantuvimos igual cuando eso no ocurrió en ningún otro municipio del estado Portuguesa. Más o menos, ¿qué es lo que pasó en esa campaña? Mira, muy en lo personal, yo, o por lo menos nosotros el equipo,
agarramos aire, respiramos profundo y seguimos adelante. Tú y yo conocemos lo que puede haber pasado o no en ese proceso interno, pero que definitivamente no jugó a los intereses del Estado. Sin embargo, ocurrió un fenómeno electoral o un fenómeno político, social, que no ocurre en todos los países del mundo. La alternativa democrática fue superada por la voluntad del pueblo que definitivamente creía en el cambio. Las personas estaban convencidas de que la única opción para progresar, y estamos convencidos de que sin duda alguna esa es la opción para progresar, es la unidad. La unidad no solamente de los partidos políticos, sino la visión de país, la unidad con respecto a la sociedad, los partidos políticos, los gremios, las organizaciones, los estudiantes y cada una de esas personas que representan a la verdadera sociedad que nosotros soñamos y que la única forma de consolidarla es construyéndola. Pero hay algo muy importante que fue lo que ocurrió el 6 de diciembre, fue que los portugueseños entendieron que el actor principal de esta campaña era ellos mismos, que los responsables de la campaña éramos los partidos políticos, éramos los dirigentes, pero que el verdadero dueño, el verdadero correspondiente, el único que iba a ganar el proceso electoral iba a ser el elector, iba a ser porque definitivamente la lucha que nosotros llevamos, como era la libertad de expresión, la libertad además de los principios, los valores y todo eso que nosotros estamos rescatando, el único beneficiado iba a ser usted como portugueseño, usted como venezolano. Ganamos sin duda alguna porque avanzamos, ganamos sin duda alguna porque son espacios de poder que nada y nadie nos va a quitar. Guanare dio una demostración que definitivamente cambió. Hoy la primera fuerza de Guanare, de la capital del municipio, es la unidad con todos los partidos políticos, unidad que no le pertenece a Víctor Uribe, unidad que no le pertenece a Voluntad Popular, ni a Acción Democrática, ni a COPEI, le pertenece al conjunto de valores y principios fundamentados en el desarrollo, en la igualdad, en los valores y los principios, que es el país que estamos rescatando y es el país que usted conquistó el 6 de diciembre y que bueno, a pesar de que tiene momentos muy turbulentos para Venezuela, el norte es rescatar la democracia, los valores, insistimos, y los principios de un país mejor. Momentos turbulentos sobre todo en lo social y lo económico. Por supuesto, eso va de la mano de lo político. Nosotros con responsabilidad venimos promoviendo una salida y creemos firmemente que si el gobierno no rectifica, aquí la única manera es un nuevo poder ejecutivo y unos nuevos poderes públicos los que nos van a devolver la alegría y la libertad en Venezuela. Pero Portuguesa marca la diferencia. La marcó cuando las elecciones de abril, las elecciones presidenciales, ahorita en las elecciones parlamentarias también. Nos hubiese gustado mucho aumentar el número de diputados que teníamos. ¿Qué mensaje se le puede dar a los electores? ¿Alguna vez la alternativa democrática va a ganar en el Estado Portuguesa? Este año, sean elecciones presidenciales, las regionales, que ya se le vence el periodo constitucionalmente este año, ¿tiene chance o va a ganar la alternativa democrática en el Estado Portuguesa? Mira, eso depende directamente de la alternativa democrática realmente. Hay que hacer un análisis real de dónde estamos nosotros ubicados como partidos políticos, cómo estamos ubicados a nivel de dirigencia política. Una de las cosas que nos fortaleció y que nos permitió aumentar y no ganar en el proceso electoral fue entender de que los electores tenían la responsabilidad de elegir a sus dirigentes, de ver quiénes eran sus representantes. Para nadie es un secreto que nosotros nos medimos en un proceso primario y gracias a Dios logramos el triunfo y la gente tuvo la posibilidad de ver en nosotros o un factor que había ganado la responsabilidad de golpear a quienes habían perdido el proceso o seguir avanzando con quienes estaban ahí. La única forma de que nosotros logremos consolidar el cambio es entendiendo que las dirigencias políticas no son dueños de los espacios, que la dirigencia política tiene la responsabilidad de dirigir las riendas de un Estado y no solamente la responsabilidad de darse golpes, de golpearse, de pasar por encima y de ver simplemente a los lados y no ver hacia adelante. La única forma de que Portuguesa avance es entendiendo el interés de los portugueseños, es entendiendo además que las luchas nacionales son nacionales y que se manejan en otros estados, pero las luchas internas, la lucha del caficultor, del cañicultor, de quienes venden arroz y quienes son hoy expropiados de sus tierras, que no tienen cómo producir, tiene que convertirse en nuestra lucha, tiene que convertirse además en la responsabilidad nuestra para defender el país, para defender esta tierra y que hay algo muy importante. Hoy Venezuela está lamentablemente pasando por un momento muy difícil a nivel económico, pero la fuerza que sin duda alguna nosotros le vamos a imprimir o que le dejaremos de entregar va a corresponder a los próximos 20 años de la historia portugueseña. Si nosotros entendemos que después de tener un barril de petróleo con un precio tan bajo, la única opción que nos queda es la producción nacional y siendo Portuguesa el granero de Venezuela, de aquí, de esta tierra, tiene que surgir la economía de un país que cambia, la economía de un país que progresa y además darle solución a lo que nos está golpeando más difícil, que es el estómago de los portugueseños. Es por eso que la responsabilidad es histórica, la responsabilidad de quienes ganaron en la Asamblea Nacional y la responsabilidad de quienes tenemos las riendas en este Estado a nivel de alternativa democrática es mirar siempre hacia el futuro y sobre todo entender que el momento histórico está en nuestras manos. Excelente, en breve continuamos con Víctor Uribe en tu programa Sumando Voluntades. Venezuela, lo mejor de nosotros.
Víctor Uribe, dirigente regional de Voluntad Popular en Portuguesa. Continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Víctor, íbamos hablando de tu experiencia en la campaña, pero pasó lo que pasó. Obtuvimos 112 diputados, quieran o no reconocerlo, del régimen que tenemos en Venezuela. Con esta nueva ventana que tenemos a nivel nacional, este poder público en manos de la Alternativa Democrática, Víctor Uribe tiene la posibilidad de trabajar junto con la Asamblea Nacional para ayudarnos aquí a los portugueseños. Por supuesto, y además es parte de nuestra opción, de nuestra representación comunidad. Quienes ganaron hoy tienen la responsabilidad de volver a sus estados, de conversar con nosotros, de cumplir todas esas cosas que definitivamente fueron los compromisos en la campaña, al igual que María Beatriz, muchos de nuestros dirigentes, Gaby Arellano, Freddy Superlano y una cantidad de diputados, Roland Carreño, y todos ellos quienes son o quienes ganaron o que perdieron, están del lado correcto de la historia y están sumando su voluntad con el esfuerzo, con el trabajo y sobre todo volviendo a los sitios más difíciles que son los que están más afectados y que cuando el enfermo necesita la medicina hay que dársela a quien está enfermo y no a quien está sano. Eso es lo más lógico para Portuguesa. Es así. ¿Cuál es la agenda de la Asamblea Nacional este año 2016 tan difícil? Mira, en todos los sentidos? Yo te digo con toda responsabilidad que me siento orgullosa de esa nueva Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de hablar de lo económico, de lo social y de lo político. En el caso de lo económico es devolverle la esperanza, la confianza a quienes dejaron de invertir porque el gobierno no dejó de producir o porque el gobierno tuvo intereses nacionales o internacionales, ya sea por cariño a Cuba, por intereses en Ecuador o por cosas que se nos van de las manos. Nosotros tenemos que devolverle la confianza al productor. En el caso político, lo inmediato no solamente para Voluntad Popular, sino para todos los venezolanos, es una ley de amnistía que le dé libertad a todos nuestros presos políticos, a quienes están detenidos injustamente y que hoy tienen la responsabilidad, algunos de ellos ya diputados electos, tienen que salir a las calles, tienen que cumplir con la responsabilidad de ser diputados y reconocer que así como nosotros en algún momento como Alternativa Democrática perdimos espacio y lo reconocimos, quienes hoy lamentablemente perdieron los espacios tienen y deben reconocer, no solamente porque es un capricho, sino porque lo establece la Constitución, porque lo exige el pueblo y porque además es una responsabilidad para que los tiempos avancen, para que se asuman los espacios y para que sin duda alguna Portuguesa empiece a hablar de progreso, de igualdad, para que exista confianza en la producción, para que nosotros podamos mirar hacia el futuro y dejemos atrás este pasado político que definitivamente no es lo que merecemos los portugueseños. Ya es tercera vez que Víctor Uribe nos acompaña en Sumando Voluntad. Esta es tu casa, hermano, ya. Así es. Siempre hemos conversado de los presos políticos. Lamentablemente, desde que estamos en esta ventana popular, en este programa, tu programa Sumando Voluntades, tenemos presos de conciencia, personas inocentes tras las rejas. Lo cierto es que hay ahorita varias preguntas respecto a esa ley de amnistía. La primera es por qué si hay diputados electos que gozan de inmunidad parlamentaria por el hecho de ser diputados, que es muy importante, porque esa inmunidad les permite hacer las inspecciones en cualquier institución por el hecho de ser diputados y necesitamos esa voz. ¿Por qué con esas credenciales está Renzo, está Rosmi Mantilla, que siempre lo mencionamos en el programa? ¿Por qué todavía no salen a la libertad? Y hay dos preguntas también importantes. Una es que muchas veces la gente dice, no, pero es que eso ayuda a un grupo, son a los que están presos, a Leopoldo y a sus amigos, ayuda a esa ley de amnistía. ¿Qué beneficio le trae al pueblo venezolano la ley de amnistía? ¿Y cuándo se va a discutir en la Asamblea Nacional por fin la ley de amnistía? Bueno, vamos por parte de me tiraste varias. Sí, así es. Yo creo que la más importante, y para resumirlas todas, es que los gobiernos autocráticos, los gobiernos además que tienen características de dictadores, se ponen mantos o se revisten de cosas que definitivamente solo buscan el temor del pueblo o buscan simplemente que nosotros nos quedemos en la casa y nos den temor. La demostración más grande del 6 de diciembre es que los venezolanos perdieron el miedo y lograron quitarle la máscara al dictador diciéndole, ya basta hermano, aquí estamos los venezolanos dispuestos a defender el país. Los jóvenes que en algún momento se fueron de Venezuela, tú los veías llegar en aviones, otros que nunca han votado decidieron votar, jóvenes que no se habían inscrito se fueron a inscribir. Es decir, el despertar social, el alzamiento de la conciencia del que hablaba Leopoldo López, que iba en conjunto a la salida, que iba en conjunto además a los valores y principios que consolidaban la unidad democrática, se vieron reflejados en el voto, en la urna electoral. Hoy no es solamente qué beneficio pueda traer o no, es que es una exigencia, es que es un clamor. El beneficio ya existió desde el momento que ellos fueron electos como diputados. El día 6 de diciembre la gente votó por un Rosmi Mantilla. El día 6 de diciembre la gente dijo, yo quiero libertad a Renzo Prieto. Es decir, aquellos jóvenes que hoy están detenidos por decir la verdad, por alzar la voz, tienen la responsabilidad de salir a la calle y que lamentablemente esas investiduras de las cuales se revista el gobierno, de que son retrógrados, de que no creen en la democracia, de que no van a defender la libertad, se las quitamos el 6 de diciembre.
¿Por qué es difícil para ellos? Porque tienen que dar su brazo a torcer, y eso históricamente es complicado por los regímenes dictatoriales. Para nosotros hoy reconocer que este régimen ya ha perdido la fuerza, hermano, tiene que darle libertad a los presos políticos, tiene que darle libertad a quienes están detenidos, tiene que reconocer que en Venezuela, como lamentablemente ya lo ha hecho, a pesar de que es tarde, pero nunca es tarde para quienes creemos en un país de igualdad y de oportunidades, de quienes han reconocido hoy que Venezuela está en crisis. Y la única forma de que solucionemos la crisis es reconociéndolo. Cuando tú en tu hogar tienes un problema, tú te sientas con tu familia y miras cuál es la solución. Lamentablemente hoy el gobierno no quiere reconocer que hay crisis porque le cuesta mucho reconocer que está quebrado políticamente. Pero la única forma de que nosotros hoy consolidemos, y fue la única forma de que ganamos el 6 de diciembre, es uniéndonos. Para nadie es un secreto que existen diversos pensamientos dentro de la alternativa democrática. La visión quizás que pueda tener Enrique Capriles, la visión que quizás pueda tener Leopoldo López, la visión que puede tener Acción Democrática y cualquier partido político. Pero desde el momento que nosotros le presentamos a Venezuela una tarjeta única, un discurso único, una visión de país única, los venezolanos dieron en nosotros confianza. La única forma de que logremos consolidar la libertad de nuestros presos políticos es que hablemos el mismo idioma, y la Asamblea Nacional hoy, lamentablemente para ellos, pero beneficiosamente para el pueblo, está hablando el mismo idioma. La ley de amnistía, se habló de muchas cosas. Excelente, Víctor Uribe. Lo primero, llamaba a la responsabilidad regional de la alternativa democrática, que nos enfoquemos en ganar las elecciones. Lo segundo, el reconocer de parte del gobierno nacional que para reconciliar al país, un gesto importante para todos los venezolanos es que liberen a los presos políticos, porque son personas inocentes. Segundo, si nosotros nos hacemos de la vista gorda cuando se están violando los derechos humanos de un compañero, cuando se violen los nuestros, entonces ¿quién va a velar por nuestros derechos? También esa persecución política a las personas que por trabajar en una institución pública no le permiten expresarse una opinión distinta. Ellos también van a estar protegidos en la ley de amnistía. Pero creo que la Asamblea Nacional también habla de otras leyes que son prioridad y son importantes para el país, como que van en materia económica, en materia habitacional. ¿Qué otras leyes, qué agenda respecto a otras leyes tiene la Asamblea Nacional en este momento? Lo primero es que una de las cosas que nos benefició más en la campaña y que nos beneficia hoy como alternativa democrática es no dejar de escuchar al pueblo. Hoy en asambleas que se van a realizar en cada una de las parroquias, en cada uno de los municipios, tenemos la responsabilidad de escuchar a los portugueseños, de escuchar a los guanareños, de escuchar a los miembros de cada uno de los 14 municipios, de qué es lo que realmente nosotros queremos para los venezolanos. Una gran responsabilidad tienen quienes están en la Asamblea Nacional. No ganaron, asumieron una responsabilidad. No conviertan la Asamblea Nacional en trampolines para ser candidatos a la gobernación, para ser candidatos a la alcaldía. No, señor. La Asamblea Nacional hoy tiene un papel histórico y debemos cumplirlos a cabalidad. Es ir a cada rincón, a cada municipio donde la gente te dice: yo confío en ti, pero no me dejes solo, yo confío en ti, pero no me abandones en esta lucha tan difícil que está viviendo la madre portugueseña, el estudiante portugueseño, quienes fallecieron y todos nuestros presos. Hoy tienen en nosotros la responsabilidad de que seamos más de lo mismo, de que seamos los políticos demagogos que definitivamente creyeron en la destrucción del país, creyeron en la destrucción del Estado, o convertirnos en una visión de país donde todos nos encontremos como hermanos, de que todos podamos hablar el mismo idioma y que además podamos vivir en paz, que podamos llegar a los hospitales. Lo que está pasando hoy en el hospital de Guanare, una amiga que va a dar a luz no consigue las inyectadoras para tener cesárea, una cantidad de personas que quieren llegar a los hogares venezolanos vivos y que lamentablemente no pueden llegar porque le quitaron un par de zapatos o porque simplemente no tienen un lugar. Ese tipo de cosas no ocurre en un país que habla de igualdad, no ocurre en un país que habla de desarrollo. ¿Cómo es posible, Juan Diego, que hoy están quitándole, por ejemplo, las líneas de taxi a quienes aparentemente fueron a votar por la alternativa democrática? Eso demuestra que tienen miedo, eso demuestra además que están persiguiendo al elector. Lo más importante es que el voto es secreto, siempre fue secreto, y que la única arma que le queda al gobierno es el miedo, y el miedo se derrota con trabajo, con esfuerzo, con constancia, y sobre todo pasando por encima de esas pequeñeces que por nada del mundo deben de tener. Es así, Víctor. Hablamos de responsabilidad y hablamos de que es el año más difícil en todos los sentidos. ¿Qué espera en este 2016 a Víctor Uribe? ¿Qué responsabilidad vas a asumir? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué le ofreces al elector o a los portugueseños, a los ciudadanos en general este año 2016? Bueno, lo primero es un proceso de contacto directo con las personas. Entendí además que la campaña más importante es de abajo hacia arriba. Es entender que los líderes políticos debemos ser primero líderes sociales. Es regresar a las comunidades con la intención de abrazar, de agradecer. En el caso específico de Guanare, que tengo que darle un trato más que especial, es el municipio más grande y tengo que recorrerlo con más fuerza. Ese municipio
sin entregarle una nevera, sin entregarle una licuadora, sin entregarle nada de la línea blanca, sin entregarle un bolívar a los electores, nos entregó la responsabilidad de ser el municipio opositor del Estado, el municipio de la unidad democrática, y eso tiene que no solamente fortalecerse, sino que multiplicarse para ser ejemplo de los otros 13 municipios. Hoy nuestra responsabilidad es recorrer cada uno de los espacios políticos que recorrimos en la campaña, volver a los campos, en los Toyotas, volver a los municipios, volver a las parroquias, decirle a la gente gracias e invitarla a que no deje de soñar, a que al contrario de nosotros quedarnos de brazos cruzados por haber obtenido un resultado electoral o no, es alzar la mirada, es alzar la conciencia, es invitarlos a soñar en este país que merecemos, que soñamos y que la única forma de consolidarlo es caminándolo, es llevándolo de la mano y diciéndole a ustedes, hermanos, no se vayan de Venezuela, suéñenla, vívenla, así como nosotros hoy tuvimos la posibilidad de como jóvenes quedarnos en este país, defender esta tierra, porque para nadie es un secreto que queremos llegar, que hacer justicia y sobre todo decirle a los portugueseños, gracias por darnos la oportunidad de haber nacido en esta tierra. Excelente, fue Víctor Uribe mostrando lo mejor de nosotros para una mejor Venezuela. Hemos llegado al último segmento de tu programa Sumando Voluntades. Llegó la hora de la voz del pueblo con Víctor Nava, La Ventana Popular. Hola a todos los televidentes, bienvenido a La Ventana Popular. En torno a los trabajos que se están realizando en la Asamblea Nacional, cabe destacar que los diputados de la Mesa de Unidad Democrática se han constituido, se han organizado en las diferentes comisiones que faculta a la Asamblea Nacional para solventar algunos problemas en este país. En primer lugar, y una de las comisiones más importantes, es la Comisión de Economía, que de alguna manera está presidiendo el economista José Guerra, quien dice y plantea que una de las primeras cosas que hay que hacer es invitar o que comparezcan el presidente del Banco Central de Venezuela, el ministro o los exministros de Economía y Finanzas, el gerente o el presidente de Petróleo de Venezuela, para diagnosticar cuáles son los números, cuáles son las cifras reales que tiene Venezuela, porque como dicen los médicos, tienen primero que hacer un diagnóstico, cuáles son los números reales del país, cómo estamos, cómo están las arcas de la nación, para que de alguna manera nosotros podamos solventar los problemas, buscar las políticas, las políticas necesarias para solventar el problema económico que hoy tiene hundida Venezuela. Ellos plantean que el Banco Central de Venezuela sincere los números de inflación, de escasez, de producción, que lastimosamente tiene, desde hace poco, tenían 2 años que no se publicaban. Entonces, se publican 2 años después, entonces es muy engorroso, es como que genera mucha duda esos números que emitió el Banco Central de Venezuela y que de alguna manera, para solventar el problema económico en este país, hay que hacer un diagnóstico general de los números para solventar el problema. En torno a la grave situación que vive en este país, me llega en algunos correos, en la Ventana Popular, de que en algunos establecimientos de Acaribo Araure, en el estado portuguesa, se vuelve un caos a la hora de adquirir o ir a comprar los productos de primera necesidad. Me cuentan de que el caos, el desorden para acceder a comprar su harina, su aceite, su leche, los organismos de seguridad violan, vejan, pasan por encima a los ciudadanos para adquirir sus alimentos. En algunos casos le echan gas pimienta, en algunos casos hasta perdigones. Se le hace un exhorto a los organismos de seguridad, al nuevo gobernador del estado portugués, a los alcaldes, que de alguna manera, si ya en este país tenemos varios y serios problemas de acceso a alimentos, que por lo menos de alguna manera las personas con orden, las personas con mucho respeto, podamos nosotros adquirir los alimentos de primera necesidad. Sabemos que este año va a ser muy difícil. El año pasado, a pesar de que la producción de arroz estuvo a 180.000 por hectárea aquí en Portuguesa, lastimosamente este año estamos ya a 4.000 en producción de arroz, 4.000 hectáreas de arroz, y que es evidente del grave problema que hay en este país. Va a ser un poco más difícil. Yo creo que
que tenemos que darle un mensaje de mucha cordura, de mucha paz, de mucha calma, de que el gobierno nacional no va a rectificar, de que tenemos que confiar en los diputados de la Asamblea Nacional porque como no van a rectificar, hay que removerlos. Como dijo Leopoldo López, si no rectifican, hay que removerlos. Habrá elecciones presidenciales en su momento, habrá elecciones regionales en su momento, porque el cambio político, el cambio social, el cambio económico viene y nada lo detiene. Cualquier cosa que nosotros quieran compartir aquí en La Ventana Popular, pueden compartir con nosotros en la ventana popular @gmail.com. También pueden escribirnos en nuestra cuenta en Facebook, Víctor Nava, en nuestra cuenta Twitter, Víctor Nava 12. Ya saben, a la misma hora, en el mismo lugar, aquí en La Ventana Popular. Hemos llegado al final de tu programa Sumando Voluntades. Estuvimos conversando acerca de cómo crecimos en el circuito número 1, acerca de cómo vamos a ganar en el Estado Portuguesa la alternativa democrática y cómo representamos la mejor opción para el pueblo de Portuguesa y el cambio que prometimos, cómo lo estamos cumpliendo en este momento. Los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como @AraureBP, en Facebook como Voluntad Popular Araure y en mi Twitter personal como @JuanGonzálezBen. Nos vemos a la misma hora en el mismo canal por Sumando Voluntades.